Bien, estamos en este programa hablando de libertades y derechos. Y como estamos hablando de libertades y derechos, vamos a ver lo que dice la Constitución y luego hablamos de... Bien, la Constitución dice proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Es decir, el elemento pilar principal de la Constitución son los derechos humanos, ¿no? Ahí está claro eso. La Declaración de los Derechos del Hombre, Derechos Humanos, de 1948, dice: los padres o tutores tienen el derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá que darse a sus hijos. Y ese tipo de educación habrá que sujetarse al superior interés del niño, recogiendo las convenciones del niño, de los derechos del niño, de 1959 y 1989. ¿Qué es el superior interés del niño? Es la defensa de su derecho primigenio como ente natural, personal, intransferible e irrepetible, que es el niño. Sus derechos intrínsecos, ontogénicos como persona. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Artículo 16. Está claro, ¿no? La familia es el elemento nuclear. Por tanto, la que ejerce el derecho y obligación, no nos olvidemos, de proteger a sus hijos y darles lo mejor que ellos, de acuerdo a sus convicciones, así lo establece el artículo 27 de la Constitución, deseen. En el desarrollo de la personalidad humana y fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. De nuevo, derechos humanos estamos hablando, ¿eh? Y promover el desarrollo de actividades de Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, etc. Bueno, no voy a enrollarme más. Ahora les voy a poner un audio. Libertad de Enseñanza, un podcast de Jesús Muñoz de Priego. $660 millones para una infantil solo pública. El Consejo de Ministros ha aprobado una primera partida para una inversión total de 660 millones de euros para la creación en 3 años de más de 65.000 nuevas plazas de infantil de 0 a 3 años en centros de titularidad pública. Cuando la propuesta se engola con referencias a la conciliación laboral o familiar, o incluso alguno deja entrever que pueda favorecer la natalidad, ante el yermo absoluto, el vacío, la nada en cuanto a preocupación y a medidas para frenar el dramático invierno demográfico, puede llegar a engañar y parecer una medida buena y hasta incuestionable. ¿Qué desalmado puede criticar eso? Pero en este gobierno, ideologizado e ideologizante, todo tiene un doble fondo, una segunda intención, un objetivo espurio. Y es que con esta ristra de millones se pretende que la totalidad de la educación infantil de 0 a 3 años, que cada vez se convierte más en la puerta de acceso a la socialización y la educación de los niños, sea sólo en centros de titularidad de la administración pública. Así que se trata sólo de un paso más, firme y decidido, hacia su ya indisimulado deseo de una escuela pública única, como modelo excluyente, es decir, sólo la pública, el monopolio estatal. Adiós a la libertad de enseñanza. De este modo, se crearán esas plazas en centros de titularidad pública, posiblemente incluso por encima de las necesidades de nuestra penosa natalidad, con el fin de que haya suficientes para atender a la totalidad del alumnado en edad de 0 a 3 años. En ningún caso la Administración contempla conveniar o concertar con los centros privados que ya existen y funcionan y tienen sus alumnos, y cuya financiación resultaría enormemente más barata que la creación de nuevos centros y además permitiría la elección de las familias entre diferentes modelos, sino que, por el contrario, provocarán, con competencia desleal,
acabar con ellos. Ni esta decisión es sorpresiva, ni nuestras afirmaciones son escandalosas o exageradas. De hecho, esta actuación responde directamente a lo decidido en la reciente LOMLOE. En su artículo 15.1 sobre oferta de plazas y gratuidad en la infantil, la misma dice expresamente: las administraciones públicas incrementarán progresivamente la oferta de plazas públicas en el primer ciclo con el fin de atender todas las solicitudes de escolarización de la población infantil de 0 a 3 años. Es explícito: todas las solicitudes de 0 a 3 años, toda la población infantil. Pero lejos de vincular esa propuesta de escuela pública única al primer ciclo de infantil, esta opción se amplía a todos los niveles educativos. No hay más que leerse la ley. El artículo 109 de la LOE, en la redacción dada por la LOMLOE, dedicado a la programación de puestos escolares, es decir, a que la Administración fije dónde estarán las plazas, eliminó la demanda social como criterio a tener en cuenta. No era el único, ni siquiera el más importante, solo uno más entre tantos otros. Con ello la Administración se asegura una planificación unilateral y dirigista, en la que ni siquiera tiene que tener en cuenta las opciones o las elecciones de las familias. Ese mismo artículo se inventa un derecho a la educación pública. Frente al derecho a la educación, único reconocido constitucionalmente y que supone que la Administración debe garantizar plazas escolares suficientes para todos los alumnos en edad escolar, lo que se produce con la existencia de plazas gratuitas bastantes y por tanto públicas y concertadas, el Gobierno pretende engañarnos y hacernos creer que ese derecho a la educación exclusivamente se garantiza en plazas de su titularidad. Se pretende un torticero cambio de la Constitución mediante su normativa de desarrollo. Garantizar la educación en su papel de programador no es lo mismo que prestar la educación en su papel de titular de centros. El artículo 109 de la LOE, en la redacción dada por la LOMLOE, vuelve a reflejar su propuesta de escuela pública única cuando dice literalmente que las administraciones educativas programarán la oferta educativa de modo que garantice la existencia de plazas públicas suficientes, esencialmente en las zonas de nueva población. Es decir, que la Administración no garantiza plazas escolares suficientes o plazas gratuitas suficientes con su programación, sino plazas públicas suficientes. Particularmente en zonas de expansión de las ciudades, olvídense de alternativa a la pública. Y si no quedara suficientemente claro, dicho artículo concluye con: las administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública. Es decir, que las administraciones públicas taxativamente deberán aumentar las plazas en centros de su titularidad, porque sí, sin vinculación con necesidades educativas, que falten plazas en la zona, o demanda social, que las familias pidan esas plazas. El incremento de esas plazas públicas, que no son necesarias y que nadie ha pedido, conllevará indefectiblemente la reducción de unidades concertadas, como sucedió tradicionalmente en las comunidades autónomas que gobernó el PSOE, como Andalucía y Extremadura, o se está produciendo recientemente en aquellas dirigidas por la coalición de PSOE y Unidas Podemos, como Comunidad Valenciana, Aragón o La Rioja. Definitivamente, la lluvia de millones no pretende conciliar familiarmente ni mejorar la natalidad, sino cumplir la amenaza de la LOMLOE: implantar una escuela pública única, un monopolio de la administración pública, cercenando la concertada y con ello la opción de elegir entre modelos educativos distintos, que quedará exclusivamente para quien tenga recursos económicos y pueda pagarse un centro privado. Es decir, acabar con la libertad de enseñanza. Y pretende hacerlo desde abajo, desde la primera entrada a la educación. Hay que acabar con esta LOMLOE. Artículo publicado en el diario El Debate el 16 de... Bueno, pues la persona que habla se llama don Jesús Muñoz de Priego. Es asesor jurídico de congregaciones y centros privados
y está en la parte concertada del sistema educativo, porque hablemos del sistema educativo como un tronco común donde hay centros de iniciativa pública, de iniciativa de las instituciones autonómicas o de las instituciones del Estado incluso, podría ser, en este caso autonómicas, y también los hay de iniciativa social, es decir, aquellas iniciativas, de acuerdo al artículo 27, que ejercen su libertad de creación de centros, que está protegido por la Constitución, no nos olvidemos. Y esa libertad de creación está vinculada a la libertad de oferta, porque si no, ¿para qué quieres crear si no puedes ofertarlas? Es decir, es como si tú dices, es que usted tiene derecho a vender zapatos, pero no le autorizo a abrir la zapatería. Pues vaya, es una verdadera barbaridad. Y, en fin, buenos días, don Jesús. Muy buenos días. Usted tiene la palabra. Bueno, pues llevamos haciendo durante bastante tiempo una denuncia de la normativa que supone la regulación del ejercicio de la libertad de enseñanza, que es una libertad pública que le corresponde a los ciudadanos, ¿no? Y la administración tiene que remover los obstáculos, esto dice también la Constitución, tiene que remover los obstáculos para favorecer el ejercicio de las libertades públicas de los ciudadanos. Y frente a eso, pues no solo en libertad de enseñanza, últimamente lo vemos también en otras libertades, libertad de expresión, libertad religiosa, pero últimamente estamos viendo pues con más incidencia aún pues que la regulación no se está haciendo a favor de las libertades, sino contra las libertades, restringiendo, disminuyendo, minorando el ejercicio de esas libertades de los ciudadanos. Indudablemente estamos volviendo a tics antiguos, pero muy pasados, del siglo XX, del régimen soviético. Esto es un neomarxismo cultural que cree que el Estado es propietario de las personas y que, por tanto, las personas somos no súbditos, porque súbdito al fin y al cabo, es decir, somos vasallos del Estado, ¿no? Las personas no tenemos el ejercicio de las libertades y los derechos, sino que es el Estado el que determina cómo hemos de pensar, cómo hemos de vivir, qué profesión o religión tenemos que ejercer, en fin, en este caso, qué educación vamos a darles a los hijos de sus padres, porque los hijos no los crea una fábrica del Estado. Son los padres los que tienen, no la propiedad, cuidado, no estamos hablando de propiedad de sus hijos, estamos hablando del ejercicio de una obligación, un deber, hemos dicho antes, de la protección del superior interés del niño. Y esto es un tic soviético, puramente soviético, de Makarenko. Recuerdo cuando yo leía Makarenko de la Rusia soviética, consideraban que había que formar el aparato del Estado, que eran las personas, al servicio de un régimen totalitario que tenía que fijar la forma de vivir y la forma de ser de la gente, ¿no? Y a los que no pensaban igual, al Gulag. Bueno, de momento Gulag no tenemos, pero sí tenemos el impedimento de la educación de nuestros hijos, y ojalá empecemos con esto. Esto puede ser hasta bueno. No podríamos empezar a luchar por el cheque escolar de una vez, porque esto rompería de facto cualquier despotismo ilustrado, en este caso, no sé si es ilustrado, porque lo que quieren es ignorantes, pero despotismo de los gobernantes tiránicos que pretenden hacernos siervos fieles y sumisos a sus dictados. Es cierto que el cheque escolar hace referencia un poco al instrumento en el que se podría ejercer esta libertad de enseñanza, ¿no? Y es verdad que a lo mejor no es el momento de debatir sobre el instrumento cuando se está cuestionando lo principal, que es la propia libertad, ¿no? Es decir, una vez que tengamos asentada la libertad, sí que podemos entrar a debatir cuál es el instrumento mejor para eso. Ahora mismo tenemos un régimen específico, que es el régimen de concierto, que no es malo si se utiliza bien. Es cierto que el régimen de concierto en un determinado momento se creó desde un partido político que no creía en la libertad de enseñanza, que era el Partido Socialista, y que por tanto pues se hacía un poco para limitar el ejercicio de esa libertad.
Pero aún así, el régimen de concierto, bien regulado, estableciendo un sistema de financiación correcta para los centros y permitiendo un mayor desarrollo de autonomía de los centros, sí que podría ser un instrumento útil. Yo no estoy muy de acuerdo en entrar en debates hoy día sobre el cheque escolar, primero porque en realidad, insisto, nos falta lo principal, que es la garantía de la libertad de enseñanza. Para hablar sobre el instrumento en el que la podamos concretar habrá tiempo, ¿no? Pero después también, pues porque el cheque escolar está falto de un estudio en profundidad. Y un estudio en profundidad además en nuestro sistema educativo. Porque claro, nosotros no partimos de cero. Esto no es un juego, ¿no? De alguna de estas plataformas, ¿no? De la PlayStation, donde uno empieza a generar un sistema educativo desde cero, sino que nosotros partimos de una realidad, de unas estructuras, de unos centros educativos, bueno, y hay que contar con esa realidad preexistente que tenemos, ¿no? Y después porque es verdad que los supuestos más cercanos al cheque escolar que hemos tenido, por ejemplo, las subvenciones que se han dado en la posobligatoria en Madrid, ¿no? En la Comunidad de Madrid, donde se eliminó el concierto educativo para los ciclos formativos de grado superior y se optó a un sistema de subvenciones, de ayudas, ¿no? De becas, pues al final han puesto de manifiesto que atacan elementos que ya deberían de estar asentados, como son el principio de gratuidad, como son el principio de igualdad, es decir, son los ciudadanos, son los alumnos, son las familias los que eligen el centro y en ningún caso el centro el que elige a los alumnos, y después también la estabilidad de los centros. En este sistema de becas en Madrid pues se ha puesto de manifiesto que al final requería el tener la totalidad de la unidad llena de alumnos para que fuera suficiente. Si no tenías todos los alumnos, no había becas suficientes. Entonces, ¿qué decía la administración? Bueno, cóbrese a los alumnos. Entonces ya no estamos en un principio de gratuidad y ya efectivamente cualquiera no puede elegir el centro. Claro, el elemento fundamental de la libertad de enseñanza que nosotros defendemos es que cualquier ciudadano puede elegir el que considere el mejor centro. Y por tanto, el ataque a la libertad de enseñanza es un ataque también a la igualdad de los ciudadanos, particularmente aquellos ciudadanos que no tienen pues una previa situación económica favorable. Es decir, al final quien tiene recursos económicos siempre va a poder elegir. La libertad de enseñanza lo que permite es que puedan elegir la totalidad de los ciudadanos, el conjunto de los ciudadanos, sin tener en cuenta la situación económica o de medios materiales preexistentes. Claro. Y por otra parte también no hay un intento de acabar con como fue la República, con las congregaciones religiosas dedicadas a la enseñanza. Es decir, no es un ataque a la Iglesia. En el fondo de toda esta maniobra, porque es una maniobra, no está ese algo subyacente que es... Bueno, algo hay de esto, porque, claro, el tema es... Cuando en 1985 se incorpora el régimen de concierto, esto es importante porque a veces da la impresión, yo lo he escuchado en círculos cercanos a los gobiernos o al grupo socialista, ¿no? Donde da la impresión que efectivamente la enseñanza de iniciativa social la crearon ellos, ¿no? O se creó con ellos. No, los centros privados concertados de iniciativa social financiados con fondos públicos, estos centros de iniciativa social en nuestro país son muy anteriores a la escuela pública. De hecho, nuestro país es de los últimos en incorporarse a este supuesto de escuela pública. Los centros de iniciativa social, mayoritariamente de la Iglesia, no solo es que existieran antes del año 1985, sino que estaban financiados con fondos públicos, lo que pasa es que con un sistema distinto, que era el sistema de subvenciones. Luego, en el marco de reglamento de conciertos, lo único que se modifica es el instrumento de financiación, pero estos centros ya existían y ya estaban financiados con fondos públicos. Bien, lo cierto es que el ejercicio de la libertad de enseñanza y la libertad de creación de centros debería suponer que se van incorporando nuevos idearios al ámbito educativo conforme la sociedad es más plural. Es evidente que nuestra sociedad es muchísimo más plural que la de 1985 y que hay, pues, pensamientos éticos, étnicos, políticos, religiosos, ideológicos, etcétera. Eso debería tener un reflejo en el sistema educativo, pero no lo realmente. Los centros que hoy día están en funcionamiento en régimen de concierto prácticamente son los mismos que estaban en 1985 y no se han incorporado idearios nuevos. Esto quiere decir que la práctica totalidad de los centros que estaban con concierto educativo y por tanto permanecen son centros vinculados a la Iglesia Católica, ¿no? Bien sean de las diócesis, bien de congregaciones religiosas, bien de fundaciones civiles que se han ido, o religiosas, que se han ido creando para dar respuesta
al momento y a los tiempos, ¿no? Luego, claro, indefectiblemente el ataque a la concertada en gran medida supone el ataque a los titulares de esos centros, que normalmente no son otros que la Iglesia, que son los que fundamentalmente han entrado en esta dinámica de centros de iniciativa social. La enseñanza concertada es deficitaria de base, ¿no? Es decir, esto está asumido por todos. Tan asumido está que en la propia LOE se mantiene con la redacción de la LOE, pero en la propia LOE hablaba de la necesidad de establecer la cuota real del puesto escolar y hablaba de la creación de una comisión para actualizar las cuantías del puesto escolar. Esto pone de manifiesto que no están actualizadas, si no, no habría que crear esa comisión. Luego, partimos de una base de que realmente el mantener un centro concertado es deficitario. Y hoy día, en esta sociedad tan economicista, algunos dicen, esto no puede ser así, porque si no, ¿para qué iban a querer determinadas entidades tener un centro que les cuesta el dinero y es deficitario? Pues porque el elemento fundamental de la libertad de enseñanza no es un elemento económico. El elemento nuclear, el elemento que da razón de ser a la libertad de enseñanza es el ideario. Es decir, lo que se pretende desde estos centros es dar un modelo, ofrecer un modelo de hombre, de mujer, un modelo de ciudadano. Y esto es lo que justifica la incorporación de estas entidades, pero ojo, esto también es lo que justifica su existencia para permitir el ejercicio de la libertad de enseñanza, que los padres puedan elegir diferentes modelos educativos, y es también lo que justifica su financiación, para que, como decíamos antes, cualquier ciudadano pueda elegir cualquiera de estos modelos y no venga previamente determinado por sus condicionantes económicos. Porque, como decíamos, el que tiene recursos económicos siempre va a poder elegir. A quien se está perjudicando es precisamente al que no tiene recursos económicos, es el que se le está imponiendo un modelo educativo, un tipo de escuela, quiera o no. Antes se me había olvidado decir que usted representa al colectivo Más Plurales, que ahí lo dice todo. Esa denominación del colectivo expresa que lo que se trata es de la pluralidad, de la diversidad, de ofertas, de proyectos educativos, de idearios, que la gente elija, que eso es libertad. La libertad es que las personas puedan elegir entre diferentes posibilidades educativas, porque eso va en consonancia con lo que dice la Constitución en el artículo 27, no sé qué punto, no me acuerdo, lo de respetar los principios morales y religiosos de los padres. El 27, morales y religiosos. Y de acuerdo a sus convicciones, evidentemente, porque ahí entran las convicciones. Entonces, la educación se trata de eso, lo otro es instrucción. Y lo que no es admisible es que el Estado se arrogue como único legitimado para educar en determinada orientación, porque eso no es ni libertad, ni es democracia, ni es régimen constitucional. Eso es una dictadura como un templo. Y que nos digan en qué lengua han de educarse nuestros hijos, que nos digan en qué sentido antropológico, cultural, qué es lo que deben aprender y qué no de la historia. Es decir, esto recuerda mucho a Orwell y su construcción de las masas, ¿no? Es decir, es una especie de ingeniería para poner en marcha una masa donde los individuos no sean personas. Y entonces, lo que garantiza que los individuos sean personas es una educación plural, de calidad y diversificada, que la gente pueda optar entre diferentes modelos. Y para eso están los proyectos educativos, porque entonces, ¿para qué queremos proyectos educativos? Si solo puede haber uno, que es el que determine la institución de turno. Entonces, esto es lo único que garantiza la pluralidad. Yo creo que es así, ¿verdad? Esa es la idea. Sí, efectivamente, y además este es el papel real que debe tener un Estado. Es decir, cuando se habla de la programación de los puestos escolares, no solo la finalidad del Estado es garantizar el derecho a la educación, es decir, el acceso universal a la enseñanza, sino también garantizar el ejercicio de la libertad de enseñanza. Y eso se hace precisamente con la programación. Se confunde permanentemente y de manera interesada el papel programador que tiene la administración pública, es decir, de coordinador del ámbito educativo, con el papel de titular de centros educativos que también le corresponde a la administración pública. Cuando nosotros hablamos de la defensa de la libertad de enseñanza, nunca hacemos un cuestionamiento de la existencia de la escuela pública, porque la escuela pública, la escuela de titularidad de la administración pública, es una opción también, entre otras, y por tanto tiene que ser ofrecida para que pueda ser libremente elegida por los padres. Ahora, lo que es incompatible con la libertad de enseñanza es la escuela pública única como modelo excluyente.
Y esta es la tendencia de la LOMLOE. Es decir, el riesgo fundamental que nosotros ahora encontramos en las libertades no está como antiguamente, bueno, pues en un ataque de una nación extranjera o en una modificación de la globalización. No, está fundamentalmente en el intervencionismo de los poderes públicos. Es decir, incluso desde las posturas liberales más radicales se reconoce la existencia de un Estado y la intervención en determinados aspectos del Estado. Pero claro, cada vez que el Estado interviene, supone una limitación a las libertades. Y esto debe ser excepcional. El problema es que el límite cada vez es más laxo y cada vez vamos permitiendo que la administración y los poderes públicos pues vayan interviniendo más y con ello limitando mucho más nuestro marco de libertades. Probablemente por una promesa de bienestar que al final nunca se acaba concretando, ¿no? Es decir, que al final acabamos cediendo nuestra libertad por un plato de lentejas que al final no nos dan tampoco, ¿no? O probablemente porque entendemos como ciudadanos que eso nos exime de responsabilidad. Claro, tomar decisiones, ejercer la libertad, conlleva consecuencias y conlleva que uno es responsable de sus actos y tiene que vivir con eso, ¿no? Mientras que si en realidad vivimos en un estado con un estado interventor, que es el que nos soluciona todos nuestros problemas, cuando tenemos un problema, en lugar de resolverlo, llamamos al Estado, claro, el responsable de que al final las cosas no salgan es el Estado y no yo, ¿no? Y esto pues me libera en alguna medida, ¿no? Pero claro, este no es el modelo de sociedad que nosotros nos hemos dado, ¿no? Por tanto, ojo con esto porque, insistimos, no estamos solo en un planteamiento de limitación de la libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza es una de las libertades que se está atacando. Pues estamos en una situación de un cambio de paradigma. Antes se hacía en la introducción una reflexión que me parece sumamente interesante, que es el primero y último responsable de la educación de los hijos no es el Estado, no son las administraciones públicas, son los padres. Pero hemos oído recientemente, muy recientemente, a una ministra que decía los niños en ningún caso puede entenderse que son de los padres. O incluso yo la escuché en una asamblea además de escuelas católicas, donde están todos los titulares de la patronal mayoritaria de los centros concertados, es decir, gente que tiene conocimiento de la situación, decir expresamente que no podía considerarse que dentro de la libertad de enseñanza estaba la libertad de elección por parte de la familia. Esto es una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad jurídica, ¿no? Pero además es una barbaridad también en el marco de derechos y libertades, ¿no? Y del reconocimiento que de la misma se hace, no solo en nuestro marco constitucional, ¿no? Con lo que eso supone de aplicación también de la normativa internacional, sino de la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, como decíamos, ¿no? Estamos ante un cambio de paradigma. La LOMLOE no es una ley ideológica más de las que hemos tenido tantas, todas desde el principio de la democracia. Esta ley no solo viene a ganar la partida, como hacían las anteriores, sino que esta ley viene a cambiar las reglas del juego. Y esto es sumamente peligroso. A mí me alarma muchísimo en relación a esto que las cámaras parlamentarias no se posicionen de una vez en torno a establecer los requisitos mínimos para una ley básica que unifique todos los principios de libertad y derechos reconocidos en la Constitución y en las leyes y garantizando los elementos básicos de un Estado democrático y de derecho. Me extraña muchísimo la dejadez, el abandono, la falta de criterio, la falta de principios incluso del espectro parlamentario. Sería injusto decir que todo el espectro parlamentario, pero bueno, vamos a decirlo así para que nadie piense que estamos haciendo tendencias políticas aquí con esto. Y claro, es apabullante el desastre en el que estamos rompiendo un sistema educativo en sus elementos fundamentales, que es el tronco en el que se basa un Estado nacional. Vamos, a no ser que ya estemos con esto también rompiendo el principio de unidad del Estado, que hay que sospechar, claro. Y es sorprendente que, por ejemplo, en el siglo XIX consiguiéramos hacer una ley, que era la ley Moyano, que no era buena, pero que fue buena no por sus contenidos, sino porque duró en el tiempo, porque había un pacto común en todo el espectro ideológico y político para defender esa ley. Duró casi 100 años. Y llevamos 40 años de democracia y ha habido 8 leyes. Esto es un verdadero disparate.
Una ley cada lustro, una ley. Es que eso no se sostiene y esto es un verdadero desastre. No tiene continuidad. Además, yo he estado en la red pública como profesor y he visto que la variabilidad de las plantillas en los centros, la falta de definición de un proyecto educativo con línea de continuidad, la variabilidad de directores que pasaban un año uno, otro año otro, y al final se cambiaba de año en año el proyecto. No había consistencia y definición y continuidad en el proyecto. Entonces, eso yo he comprobado, de eso puedo hablar yo porque lo he visto y doy fe. He comprobado que al final mi nieto está en la enseñanza concertada porque yo le dije a sus padres, dije, oye, pues, mira, la pública no te garantiza un proyecto de continuidad. No, porque hay un 40% de inestabilidad en las plantillas, está variando de año en año las plantillas y, sin embargo, los centros concertados tienen unas plantillas determinadas, fijas, un proyecto educativo definido, claro, y con continuidad. No quiere decir que esta generalización sea justa, porque habrá quien no, quien no lo haga bien. Pero eso es un principio elemental para que haya un sistema educativo. Me da la sospecha de que aquí no quieren que la gente se eduque, que quieren la gente atontada y la gente ignorante para manipularla mejor. No sé, es que todo esto es tan sospechoso, don Jesús, que yo estoy muy alarmado. Soy doctor en pedagogía, y yo como experto en la cuestión, a mí esto me deja muy alarmado, de verdad. Y yo creo que la sociedad debería reaccionar, porque es que si no, señores padres, que tienen ustedes hijos, tienen el deber de custodiar el principio del superior interés protegido por las convenciones de derecho del niño. Ustedes son responsables de lo que le pasa a su hijo y, por tanto, tienen que luchar por sus hijos. Sí, es verdad que era una evidencia antes de esta última ley, antes de la ley CELA, antes de la LOMLOE, era una evidencia que no solo la comunidad educativa, sino el conjunto de la sociedad estaba reclamando un pacto de Estado por la educación. Los últimos procesos electorales e incluso en los últimos programas electorales de las 2-3 últimas elecciones, expresamente se hacía referencia a la necesidad de un pacto de Estado que diera cierta estabilidad, porque efectivamente esto es insufrible para los docentes, donde se le van cambiando constantemente planes que nunca llegan a desarrollarse, ¿no? Bueno, y ahora estamos ante una ley donde, si Dios quiere, tampoco será la ley educativa, sino solo será la 8ª ley educativa, y esperemos que haya una 9ª ley educativa que mejore mucho esto, porque esto es inasumible, ¿no? Efectivamente, la falta de la búsqueda de consenso es grave, ¿no? El problema es que hasta ahora no habíamos llegado a consensos, pero se había intentado. Con esta ley CELA, la novedad ha sido que ni siquiera se ha buscado el diálogo. Es decir, es una ley que no llevó la primera, que no ha llevado a la comunidad educativa al Congreso de los Diputados. En la tramitación legal siempre se lleva a la comunidad educativa, al menos para escucharla. Después se le atenderá o no lo que dice, pero al menos para escucharla. Esta no lo llevó. Bueno, el hecho evidente de hacerlo en el peor momento de la pandemia, ¿no? Lo que, pues hurtaba el debate social, ¿no? Y también gran parte del debate parlamentario. Es una ley que llegó al Congreso de los Diputados, es la ley educativa en democracia que ha tenido menos número de votos en cuanto al Congreso de los Diputados. Salió solo por un voto de más, ¿no? Y cuando llegó al Senado, donde había muchas enmiendas y que por supuesto muchas de ellas mejoraban el texto de la ley, ni siquiera se quiso debatir, porque eso suponía la vuelta al Congreso de los Diputados y por tanto seguir manteniendo un debate social que no les interesaba, ¿no? Resulta muy sorprendente que en realidad la razón por la que había estas prisas y estas urgencias para derogar la LOMCE anterior era que había sido una ley sin un acuerdo entre los grupos parlamentarios y ese era su pecado original, ¿no? Y a cambio de eso lo han cambiado por una ley que aún tiene menos respaldo en número de votos en el Congreso que la ley anterior, ¿no? Yo creo que esto queda en evidencia que la razón no era esa, sino era aprovechar un momento puntual favorable a esos intereses de, sin apenas debate social, pues sacar una nueva ley ideológica, ¿no? Bueno, con la gravedad, insisto, de esta continuación, de esta reiteración en el planteamiento. Yo tampoco quiero entrar en ámbitos políticos porque es cierto que, bueno, cada palo que aguante su vela y aquí todos tienen una gran responsabilidad en que nos encontremos en esta situación. Pero también hay que decir, ¿no? Esto a veces no es del todo políticamente correcto, pero no me parece oportuno ser equidistante, ¿no? Es decir, muchas veces la tendencia es seamos equidistantes, la culpa es de todos. Bueno, efectivamente, la culpa es de todos, pero hay una diferencia fundamental.
en la última legislatura de Rajoy, el Partido Popular paraliza la aplicación de su ley, de la LOMCE, de la ley Wert, una ley muy mala porque era una ley de diseño de un ministro, ni siquiera era la ley que habían sacado en su programa el Partido Popular, y además pues era una mala ley porque no era fruto tampoco de ningún tipo de consenso. Pero la suspende en la aplicación y genera una comisión donde lleva a más de 80 entre personas físicas y jurídicas de la comunidad educativa, de cierta relevancia dentro de la comunidad educativa, pues para hacer un análisis de la modificación de esa ley. Esa posibilidad de pacto en una comisión, que sea una subcomisión que se hace en el Congreso de los Diputados, no se llega a término porque el Partido Socialista se levanta junto con Unidas Podemos y dice que si previamente no se establece el 5% del PIB dedicado a educación, pues no hay nada que negociar y ellos no están dispuestos a mantenerse en la mesa, ¿no? Por cierto, ahora, después de estos años de gobierno del Partido Socialista, tampoco se tiene el 5% del PIB en educación todavía, ¿no? Pero bueno, con esto se levantan y se van, ¿no? Y sin embargo, cuando alcanzan el gobierno, en esta nueva ley, pues aplican a rodillo la nueva ley sin ni siquiera llevar a la comunidad educativa. Luego, yo creo que efectivamente la falta de diálogo y la falta de consenso en gran medida es responsabilidad de todos. Todas las leyes anteriores han sido leyes ideológicas, pero yo creo que hay una diferencia en cuanto al tratamiento que se le estaba dando a este intento de buscar el diálogo y el consenso desde un grupo político u otro grupo político. Y después hay otro tema que ha sacado que a mí me resulta muy interesante en cuanto a la organización, ¿no? De si los centros pueden organizarse mejor o pueden organizarse peor. La capacidad de organización de los centros es muy limitada. Es decir, en todas las leyes educativas, todas, desde el marco de la democracia, adolecen de un defecto fundamental que es no dotar de autonomía a los centros, ¿no? Yo no sé en virtud de qué razón la gente que está en el ministerio se cree que sabe más que nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues llegan al ministerio y les dicen, nosotros vamos a solucionar la educación. Miren, los verdaderos expertos en educación están en los centros educativos. Ahí están la gente que trabaja, sabe cómo son sus alumnos, los suyos en concreto, los de su barrio, los que están ahí, en qué realidad viven, cuáles son sus necesidades. Es inadmisible que la regulación normativa se establezca de tal manera cuadriculada que los centros no tengan ningún tipo de autonomía. Es más, cuando en las leyes se suele hablar de autonomía, yo siempre lo digo cuando doy charlas y tal, que una ley hable mucho de autonomía es escama, ¿no? Porque realmente la autonomía en un estado de derecho y de libertades se presupone. Lo que se regula son los límites a la autonomía. Luego, cuando una ley habla mucho de autonomía, no es para darla, es para limitarla, ¿no? Bueno, pues estas leyes educativas, cuando hablan de autonomía, al final lo que hacen es establecer marcos de autonomía no para los centros, sino para las administraciones educativas, para las comunidades autónomas. Oiga, esto es el mismo perro con distinto collar. A mí, en realidad, que la que me limite sea la administración del Estado o sea la administración de las comunidades autónomas, oiga, esto es poderes públicos al final. Yo lo que quiero es autonomía para los centros. Es decir, que los centros puedan establecer pues asignaturas distintas, puedan regular su currículum en gran medida, manteniendo unos mínimos, efectivamente, pero unos mínimos. La regulación actual lo que regula son unos máximos, ¿no? Unos máximos que se reparten entre el Estado y las comunidades autónomas y donde no hay prácticamente ningún margen para los centros. Los problemas que tenemos fundamentalmente de gestión, tanto en centros públicos como en concertados, está debido al encorsetamiento que tienen los centros, en docentes que dedican horas y horas y horas a rellenar documentos para la administración pública, en lugar de poder dedicar horas y horas y horas a estar con sus alumnos, a escucharlo, a estar en el patio, a vivir otras experiencias y a educar, que es a lo que se dedica un docente, no a instruir, a educar. Y ahora, lamentablemente, en gran medida se dedique a instruir, en gran medida se dedica a adoctrinar conforme a lo que le diga el Estado o las administraciones públicas, ¿no?, de las comunidades autónomas, y en gran medida se dedica a rellenar papeles y papeles y papeles. Aplaudo hasta con las orejas porque eso es así. O sea, esto es una realidad palpable y lo dice todos los claustros, y todo, en fin, salvo los militantes de la causa, claro. Pero cualquier persona objetiva que ha pasado por un centro educativo suscribiría eso. Y claro, es que la autonomía, ¿qué significa? La autonomía de un centro significa la adaptación de ese centro a la realidad social y cultural de su entorno, es decir, y a la realidad social y cultural de sus alumnos. ¿Cómo vamos a atender las necesidades educativas
de los centros de cada individuo o de cada persona, educar a cada persona en función de sus necesidades, si no nos podemos fijar un objetivo de crear un proyecto educativo acomodado, adaptado a esa realidad. Es imposible, es decir, entonces las propias normas tienen una contradicción en sus propios términos, porque no pueden hablar de autonomía, no pueden hablar de adaptación curricular, no pueden hablar de que la educación es una adaptación constante a la realidad de cada alumno, a sus necesidades, si no te lo permiten hacer. Claro, sí, ahí está el caso, por ejemplo, el caso que esto es sangrante, de los niños con necesidades educativas especiales, que les quitan sus centros. Es que eso es una barbaridad. Si nos damos cuenta, la ley precisamente lo que ha hecho, y la base ideológica que está detrás, ¿no? Pero mucha gente al final acaba pensando que una vez que se ha aprobado la ley, bueno, pues ya está y no tiene carga ideológica. No, la ley mantiene la carga ideológica en la que se ha creado durante toda la vigencia de la misma, ¿no? Pero lo que ha puesto de manifiesto este debate en la ley y tal es que en realidad ha atacado a todo lo que tiene singularidad. Ha atacado a la concertada, ha atacado a la asignatura de religión, ha atacado a la educación especial específica, ha atacado a la diferenciada, es decir, todo lo que ofrece cualquier tipo de singularidad. Porque en el fondo la opción de la ley es por el modelo único e intervenido, ¿no? En todos sus ámbitos, ¿no? Claro, la educación siempre ha sido un elemento de control social y de cambio social, ¿no? Normalmente quien está en el poder no quiere el cambio social, lo que quiere es el control porque ha llegado ahí, ¿no? Cuando nosotros nos encontramos con una educación de este tipo, con una escuela, con una propuesta de escuela pública única, realmente estamos hablando de una educación absolutamente controlada, ¿no? Y evidentemente en estos casos el riesgo de adoctrinamiento es extremo, crece exponencialmente, ¿no? Luego tenemos que tener cuidado con este marco porque efectivamente bueno, pues entronca con una reducción de todas las libertades. No solo en el ámbito educativo, porque el ámbito educativo y la libertad de enseñanza tiene un efecto multiplicador. Yo siempre digo que dime la educación que tienes ahora y te diré la sociedad que vas a tener en un futuro. Si tu educación, si tu propuesta educativa es plural, tendrás una sociedad plural y democrática. Pero si tú optas por el monismo en el ámbito educativo, pues eso es lo que te vas a encontrar en los ciudadanos del mañana. Hay que tener en cuenta, y acabo también, porque esto me parece muy interesante, el fin de la educación, ¿no? Hay un estudio que se hizo en su momento y que no ha perdido vigencia, es del 96, pero que fue en el ámbito de la UNESCO, una comisión internacional para la educación en el ámbito de la UNESCO que hablaba sobre los fines de la educación. En España se conoció como el informe Delors, porque era Jacques Delors el que lo coordinaba, ¿no? Y se publicó en un libro que se llamaba La educación encierra un tesoro, ¿no? Y que yo creo que a pesar del tiempo pues sigue vigente. Hablaba de 4 fines de la educación, porque es importante que la educación responda a lo que le pide la sociedad hoy, no a lo que le pedía la sociedad del 19, ¿no? En estos fines de la educación, pues hablaba del aprender a aprender, ¿no? La autoformación, sí, la formación permanente, el aprender a convivir, ¿no? El aprender a trabajar y el aprender a ser, que en el fondo es un resumen de todo lo anterior, ¿no? Pero fíjese, el artículo 27.2 de la Constitución dice que el fin de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad del individuo. Esto no es un documento de la doctrina social de la Iglesia, es el artículo 27.2 de la Constitución. Luego, evidentemente, estamos hablando de la educación integral del alumno. Por tanto, también en los principios y también en los valores. Hoy día se le está pidiendo a la escuela en gran medida que asuma no solo la socialización secundaria, que era la clásica de la escuela, sino incluso la socialización primaria, de los principios, los valores, que antes llevaba a cabo las familias, ahora en alguna medida por dejación, y también llevaba a cabo la Iglesia y ahora pues probablemente no le dejan, ¿no? Se está hablando de la escuela total, es decir, la escuela donde se lleva a cabo esa socialización primaria y secundaria. Luego, realmente no podemos excluir el tema de los principios, de los valores, también de la trascendencia del ámbito educativo. A la hora de determinar que la escuela sí que va a tener esa carga identitaria, la segunda de las preguntas, la pregunta que viene detrás es ¿quién va a elegir la carga identitaria de este centro, ¿no? ¿Quién va a elegir la cosmovisión? Es decir, si son los padres, es ejercicio de la libertad de enseñanza. Si es la administración pública, pues entonces estamos hablando de intervencionismo y de escuela pública única. Pero desde luego no existe la escuela neutral, ¿no? Antiguamente, pues algunos defendían este concepto de escuela neutral,
que no es real porque los currículum suponen un proceso de selección y de omisión y alguien los elige y ahí hay un interés. No quiero decir que sea espurio, puede ser legítimo, pero hay un interés y porque los docentes se relacionan con los alumnos con lo que son, no dejan su manera de creer, ni su manera de pensar, ni sus ideas, no la pueden dejar colgada en el perchero al lado del abrigo y entrar de una manera séptica en la clase, sino que entran con lo que son y con lo que viven, ¿no? Por tanto, en los centros se incorpora este elemento identitario. Se incorpora, de hecho, y además también es bueno que se incorpore porque, insisto, el fin de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad. Pero la diferencia fundamental es si esa cosmovisión, si ese proyecto del hombre es elegido por los padres en el ejercicio de la libertad de enseñanza o es impuesto por el Estado en una escuela pública única como modelo excluyente. Y a ese debate, en realidad, es al que nos estamos enfrentando. Pues don Jesús, tenemos que ir terminando porque ya el tiempo en estas cosas tiene su obligación, ¿no? ¿Quiere decir algo más para cerrar la exposición? A mí me gustaría animar a los ciudadanos, en realidad, ¿no? A la población, a la gente, ¿no? Es decir, muchas veces da la impresión de que la defensa de estas libertades pues se corresponde, por ejemplo, por intervenciones judiciales que también se producen cuando se producen reducciones de conciertos, pues se va a la vía judicial y se obtienen sentencias favorables de superiores de justicia, del Supremo, o algunos creen que esto le corresponde a determinadas instituciones, ¿no? Pues que son titulares de centro o que son federaciones de padres, ¿no? Bueno, o algunos piensan que realmente les corresponden a algunas personas que puedan ejercer algún tipo de protagonismo en redes sociales, en medios de comunicación, etcétera. Pero nosotros estamos hablando de una libertad pública y la libertad pública le corresponde a la defensa fundamentalmente a los ciudadanos. Es el ciudadano el que debe exigir a los poderes públicos y a los diferentes partidos políticos la defensa de esa libertad que le corresponde. Y yo creo que hay que poner muy en valor ese papel de los ciudadanos, ¿no? Yo suelo moverme, por ejemplo, mucho en redes sociales porque con las carencias, los defectos y las dificultades que tienen las redes sociales, ahí también hay debate cultural y por tanto hay que estar, ¿no? Esto no es opcional, hay que estar, ¿no? Y en las redes sociales uno se encuentra muchas veces pues con los trolls, ¿no? Los haters, ¿no? Los odiadores profesionales, ¿no? Los bots, robots que cada vez que escribe pues te contestan negativamente a lo que hagan, ¿no? Y hay mucha gente que me dice, ¿te sientes perseguido, cancelado por esto? No, yo creo que esto forma parte de ese juego de entrar en las redes sociales. Pero yo siempre digo que a mí me preocupa mucho más que la forma con la que actúen los detractores, las formas con las que actúan aquellos que son cercanos o que defienden los mismos planteamientos que yo, ¿no? Me da mucho coraje después de una tarde dedicado a lo mejor a contestar en cientos de hilos que se van abriendo dentro de un Twitter o de un Facebook, contestando a uno, otro se van abriendo nuevos diálogos y va contestando que al día siguiente pues alguien me pare y me diga, te vi ayer, vaya la tarde que tuviste que dedicar a esto, no sé qué. Claro, yo siempre pienso, ¿y tú dónde estabas, no? Tú que piensas igual, ¿por qué no has intervenido? O cuando mando a veces algún tipo de podcast, como esto que se ha puesto antes, y uno dice, bueno, la primera vez que uno manda un episodio de un podcast, la mayoría de la gente que lo recibe en un WhatsApp, pues contesta, ¡ay, qué bien, lo difundo, tal! Al tercero, yo no sé ni si lo abren, ¿no? No sé si lo comparten, ¿no? Me preocupa que la gente en ese momento piense, bueno, es que yo ya mandé a mis grupos algo sobre libertad de enseñanza, tampoco voy a ser pesado, ¿no? Entonces, mejor voy a mandar este TikTok de gatitos que es muy gracioso, ¿no? Porque eso lo acaba mandando todo el mundo, el TikTok de gatitos. Y uno dice, no, hay que mandar estos podcasts sobre libertad de enseñanza, porque cada ciudadano es responsable en su parcela de la defensa de las libertades públicas. Yo estoy absolutamente a favor de dar trascendencia a las charlas de los bares o a las charlas de las comidas con las familias, ¿no? La mayoría de los ciudadanos no van a acabar en un programa de televisión defendiendo la libertad de enseñanza. Ese no es su ámbito. Su ámbito es defenderlo en el bar con los amigos, en la comida familiar, en un debate que se produzca en el grupo de WhatsApp de los padres del colegio de sus hijos, ¿no? Y me parece que es muy importante que los ciudadanos tomen conciencia de que lo que ellos no hagan no lo va a hacer nadie. Hay que volver a poner en valor, si es que alguna vez se perdió eso, que la sociedad civil es la que tiene que defender las libertades y no esperar que se lo resuelva el Estado y no esperar ni siquiera que se lo resuelvan los diferentes partidos políticos que de una u otra manera puedan representarle. La sociedad civil
tiene que asumir su protagonismo y su responsabilidad en la defensa de los derechos y las libertades públicas que le corresponden. No sé quién dijo que las tiranías tienen unos culpables que son sus causantes, pero hay otros culpables que no son de una manera activa, que son los que permiten, la gente buena que permite haciendo como que no ve. Sí, hay una frase. Son colaboradores pasivos. Hay una frase de Edmund Burke, ¿no? Que era precisamente pues esto, ¿no? Que el mal triunfa cuando los hombres buenos no hacen nada, ¿no? Bueno, pues hagamos cosas. Pues muchas gracias, don Jesús. Ha sido un programa muy edificante. Un placer, muchas gracias.